Nunca pensé que un simple abrigo pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Ese día parecía uno más entre tantos, pero lo que escuché en la tintorería todavía resuena dentro de mí como un eco que no se apaga. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escucha y se inscribe en el canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más personas. Lo que voy a contar no es fácil, y cada palabra pesa en mi garganta como si se negara a salir, porque en ella va escondido el dolor de una traición que jamás busqué descubrir. Yo siempre fui una mujer de costumbres sencillas, alguien que encontraba paz en la rutina y que creía en el valor de la disciplina, de la fe y de la familia. Mi vida estaba marcada por un orden silencioso, un ritmo al que me acostumbré con serenidad. Pero aquella mañana, en medio del olor a ropa recién planchada y del murmullo de la calle, el destino decidió romper mi equilibrio. No fue un grito ni una escena escandalosa, fue una confesión murmurada, casi accidental, que me dejó paralizada. El dueño de la tintorería titubeó antes de hablar, y ese titubeo fue el presagio del desastre. Cuando mencionó el nombre de mi nuera y me contó lo que había encontrado en el bolsillo de su abrigo, sentí que el aire se volvía espeso, como si me faltara oxígeno para entender lo que acababa de escuchar. El mundo a mi alrededor siguió igual, la puerta se abría, una señora entraba, alguien reía afuera, pero dentro de mí, todo se derrumbaba. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza, exigiendo respuestas que yo no estaba lista para recibir. No podía asimilarlo. La nota que él describió, arrugada, casi olvidada en un rincón del abrigo, insinuaba algo más que un descuido. Era un secreto que nunca debió salir de la sombra, y sin embargo, ahora ardía entre mis manos invisibles. En ese instante, entendí que mi vida ya no sería la misma. La duda se instaló como una semilla venenosa en mi pecho, y con ella, la certeza de que mi familia, aquella que yo había cuidado como el tesoro más sagrado, estaba a punto de enfrentarse a una tormenta que nadie había previsto. Mi vida, hasta ese día, se parecía a un río tranquilo que avanza sin prisa, siempre en la misma dirección. Me despertaba temprano, cuando la luz suave de Valladolid apenas rozaba las persianas, y preparaba un café que llenaba la cocina de ese aroma amargo que tanto me reconfortaba. El silencio de la casa se había convertido en un compañero constante desde la muerte de mi marido, y aunque a veces dolía, aprendí a habitarlo con cierta paz. Cada objeto tenía su lugar, cada gesto respondía a una costumbre repetida, como si en la repetición pudiera sostenerme. Valladolid era mi escenario cotidiano, con sus calles estrechas, los balcones con macetas de geranios y las campanas de la iglesia marcando las horas de mi día. Vivía en un barrio donde todos se conocían, donde una ventana abierta bastaba para que los vecinos supieran lo que ocurría dentro. Esa vigilancia discreta, casi invisible, me mantenía alerta, pero también me ofrecía cierta seguridad. Había una calma aparente en la rutina comunitaria, aunque detrás de cada saludo educado flotaba el peso del juicio, ese murmullo silencioso que nadie pronunciaba en voz alta. Yo me refugiaba en mi fe. Cada mañana, después del café, abría un pequeño devocionario gastado que había sido de mi madre. Las oraciones, recitadas con un murmullo lento, me daban la sensación de que alguien más sostenía mi cansancio y mi soledad. En la parroquia del barrio encontré un segundo hogar, donde el incienso impregnaba la ropa y las voces del coro llenaban el aire con una solemnidad que me conmovía. Allí me sentía acompañada, parte de algo más grande que mi pequeña rutina. Mi hija solía visitarme los miércoles por la tarde, siempre con prisas, siempre con algo pendiente. Traía consigo el bullicio de la vida moderna, su teléfono vibrando, su bolso lleno de papeles, su sonrisa que se apagaba rápido cuando se hablaba de trabajo. Yo la escuchaba en silencio, ofreciéndole un plato de sopa o una taza de té, y aunque a veces me dolía no poder aliviar su agobio, me bastaba con sentirla cerca. En esos momentos, la casa parecía menos vacía. Mi hijo, en cambio,
Venía los domingos. Él era más parecido a su padre, tranquilo, reservado, poco dado a grandes conversaciones, pero su presencia me devolvía una sensación de continuidad. Llegaba con Isabel y con mi nieta Lucía, y entre risas y juegos, el salón se llenaba de vida. Lucía corría de un lado a otro, dejando tras de sí el eco de sus pasos pequeños, y yo me sorprendía a menudo observándola como si quisiera retener cada gesto, cada mirada curiosa que iluminaba su rostro. Lucía era mi alegría más pura, su risa clara rompía la monotonía de mis días, y me devolvía la sensación de que todavía quedaba mucho por cuidar en este mundo. Cuando me abrazaba con sus brazos delgados y me decía: abuela, no me sueltes, yo sentía que el tiempo se detenía, que todo lo perdido, mi marido, los años que ya no volverían, tenía un sentido en ese instante. Ella era la raíz que me mantenía firme en la tierra. El barrio, aunque pequeño, ofrecía un escenario lleno de matices. Las panaderías desprendían cada mañana el olor del pan recién hecho, mezclado con el aroma del café de los bares. Las aceras resonaban con las conversaciones de los vecinos que se detenían a comentar el clima o la misa del domingo. Yo solía caminar despacio, observando detalles que otros pasaban por alto: el chirrido de una bicicleta al doblar la esquina, el ladrido insistente de un perro que nunca parecía cansarse, las sombras cambiantes en las fachadas antiguas. Ese orden sencillo, esa rutina repetida, era mi refugio. Había aprendido a valorar la calma de lo cotidiano, a encontrar belleza en lo que parecía mínimo. Pasaba las mañanas limpiando la casa, sacudiendo las cortinas, repasando el polvo de los muebles como si con cada movimiento reafirmara que seguía siendo útil, que mi vida todavía tenía un propósito. Y en ese propósito, el amor por mi familia era el centro de todo. Isabel, mi nuera, siempre había sido amable conmigo, se mostraba correcta, atenta, con esa sonrisa educada que nunca dejaba ver demasiado de lo que llevaba dentro. Yo apreciaba su compañía, aunque en el fondo sentía que había entre nosotras una distancia invisible, como si perteneciera a un mundo distinto al mío. Aún así, confiaba en ella porque mi hijo la había elegido, y porque juntos formaban ese núcleo familiar que yo tanto me empeñaba en proteger. Había días en que la soledad se hacía más intensa, sobre todo en las noches. El silencio se volvía tan pesado que me costaba respirar. Entonces me sentaba junto a la ventana, mirando las luces lejanas del barrio y escuchando el rumor apagado de alguna televisión vecina. En esos momentos, recordaba a mi marido, su voz grave, la manera en que sus manos sujetaban las mías en los días difíciles. La ausencia dolía, pero también me enseñaba a resistir. Con el paso de los años, aprendí a organizar mi vida como un reloj. Cada día tenía su pequeño ritual: las compras en el mercado, las visitas al cementerio para llevar flores, las tardes de lectura con una manta sobre las piernas. Nada parecía extraordinario, pero yo lo vivía con gratitud. Era mi manera de mantenerme en pie, de no dejar que el tiempo me arrastrara hacia el vacío. Mis vecinas eran un espejo constante. Algunas me observaban con simpatía, otras con cierta condescendencia, pero todas opinaban en silencio sobre la vida de los demás. En ese mundo pequeño, cualquier desliz podía convertirse en tema de conversación durante semanas. Por eso me cuidaba tanto de mantener una imagen intachable, de no dar motivo para que mi nombre se colara en los corrillos de la plaza. Mi dignidad estaba en juego en cada gesto. Mi disciplina era, en parte, un escudo contra ese entorno vigilante. Ordenaba mi casa, mi vida y hasta mis emociones con una meticulosidad que a veces me resultaba asfixiante, pero que me daba seguridad. Pensaba que, manteniendo todo bajo control, evitaría sorpresas desagradables. Nunca imaginé que lo inesperado me alcanzaría de la manera más cruel, escondido en un bolsillo ajeno. Yo no buscaba emociones fuertes ni cambios radicales. Me bastaba con sentirme parte de una red familiar que me sostenía,
aunque fuera de forma fragmentada. Las visitas de mis hijos, las llamadas breves, los abrazos de mi nieta eran la prueba de que seguía siendo necesaria. Mi vida giraba en torno a ellos, y en ese centro estaba mi fe, que reforzaba la idea de que el sacrificio silencioso era parte de mi misión como madre y abuela. Mi casa reflejaba mi carácter, muebles antiguos bien cuidados, fotografías enmarcadas de momentos familiares, una cocina siempre ordenada. Cada objeto tenía una historia, desde el mantel bordado por mi madre hasta la vajilla reservada para las visitas. Esa acumulación de recuerdos me daba estabilidad, como si las paredes guardaran la memoria de todo lo vivido y me protegieran del paso del tiempo. Los domingos eran los días que más esperaba. El bullicio familiar rompía mi soledad y me recordaba que todavía había vida alrededor de mí. Preparaba con esmero la comida, limpiaba la mesa con un cuidado especial y me aseguraba de que nada faltara. Ver a todos reunidos era mi manera de sentir que no estaba sola en el mundo, y aunque sabía que, después, el silencio volvería, esa breve plenitud me mantenía firme hasta la semana siguiente. La ciudad tenía un ritmo propio que yo conocía bien: el repicar de las campanas, los pasos apresurados de los estudiantes, las procesiones en las fiestas religiosas. Todo se entrelazaba en un tejido que me resultaba familiar y que me daba pertenencia. Valladolid era, para mí, más que un lugar, era un espejo de mi propia vida, tradicional, meticulosa, marcada por la fe y por la mirada de los demás. Yo me sentía orgullosa de haber construido una vida sencilla pero digna. Nunca necesité grandes lujos ni reconocimientos. Me bastaba con la certeza de haber cumplido mi deber, de haber sostenido a mi familia incluso en la adversidad. Ese orgullo silencioso me daba fuerza, aunque también me hacía vulnerable, porque cualquier grieta en la imagen que había construido podía desmoronar todo mi mundo. La disciplina, la fe, la rutina y el amor por los míos eran los pilares de mi existencia. Cada día se repetía como un eco del anterior, y en esa repetición encontraba estabilidad. No podía imaginar que algo tan pequeño como un papel olvidado pudiera abrir una herida tan grande, pero antes de que eso ocurriera, yo vivía en esa calma engañosa, convencida de que nada podría romper el orden que con tanto esfuerzo había levantado. En mi interior, guardaba siempre la esperanza de que esa serenidad me acompañara hasta el final de mis días. No pedía más que eso: la posibilidad de ver crecer a mi nieta, de acompañar a mis hijos desde la distancia justa, de rezar mis oraciones en paz. No sabía que el destino, escondido en un gesto mínimo, estaba a punto de trastocar todo lo que yo creía seguro. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas en que la rutina parece invencible. Isabel me había pedido que pasara por la tintorería a recoger su abrigo. Yo acepté con naturalidad, como hacía siempre que podía ayudar, sin sospechar que ese gesto cotidiano se convertiría en el inicio de una herida difícil de cerrar. Caminé despacio hasta la tienda, respirando el aire frío de Valladolid y disfrutando del aroma del pan recién horneado, que escapaba de la panadería de la esquina. Todo parecía tan normal, tan inocente, que jamás habría imaginado lo que me esperaba al cruzar aquella puerta. El dueño de la tintorería me recibió con su sonrisa habitual, pero esa vez había algo extraño en su mirada, un brillo de duda que no supe descifrar de inmediato. Cuando le di el resguardo y él revisó la prenda, noté que sus manos temblaban apenas. Me devolvió el abrigo, pero en lugar de despedirse con la cortesía de siempre, se inclinó un poco hacia mí, como si necesitara compartir un secreto que lo quemaba por dentro. Ese gesto me incomodó. Me hizo presentir que lo que iba a escuchar no debía ser revelado. Con voz baja, casi confidente, me dijo que había encontrado algo en el bolsillo del abrigo, una nota doblada, arrugada, olvidada tal vez, pero imposible de ignorar. Dudó un instante antes de continuar, como si supiera que estaba a punto de traspasar un límite invisible. Luego, con un suspiro, me confesó que el contenido insinuaba
Una relación secreta entre Isabel y otro hombre. Sus palabras fueron como un cuchillo inesperado, directo y frío, que me dejó sin aliento. Me quedé de pie, en medio del local, con el abrigo en las manos y el corazón desbocado. El olor a detergente y a ropa limpia se volvió sofocante, como si el aire mismo se hubiera contaminado con aquella revelación. No pude pronunciar palabra, apenas asentí con la cabeza, fingiendo que comprendía, mientras dentro de mí se desataba un torbellino de miedo y desconcierto. Sentía que mis piernas iban a fallar, que el suelo se abría bajo mis pies, pero me obligué a mantener la compostura. De camino a casa, cada paso me pesaba como si arrastrara una carga invisible. El abrigo parecía arder entre mis brazos, recordándome lo que escondía. Las calles, que antes me resultaban familiares y tranquilas, se convirtieron en un laberinto hostil. Cada rostro que cruzaba parecía observarme, como si adivinaran el secreto que acababa de recibir. Me sentía atrapada, en una mentira ajena, prisionera de una información que no sabía cómo manejar. Lo primero que me asaltó fue la duda. ¿Debía contarle a mi hijo lo que había escuchado? ¿Debía enfrentar a Isabel y exigirle una explicación? O tal vez, lo más prudente era callar, guardar silencio y fingir que nada había ocurrido. Pero, ¿cómo se guarda un secreto así sin que corrompa poco a poco todo lo que toca? La idea de proteger la felicidad de mi hijo chocaba con la urgencia de impedir que lo engañaran. Era una encrucijada cruel, y yo me sentía incapaz de elegir. Esa noche, el insomnio me acompañó como una sombra incansable. Me revolvía en la cama, escuchando el tic-tac del reloj que marcaba la lentitud del tiempo. Oré en silencio, pidiendo claridad, suplicando a Dios que me diera una señal para saber qué hacer. Pero el cielo permaneció callado, y mi mente repetía una y otra vez la imagen de Isabel, su sonrisa serena, sus gestos cotidianos, ahora teñidos de sospecha. Cada recuerdo suyo se desmoronaba, como un cristal que se agrieta al primer golpe. En ese instante comprendí que mi vida ya no seguiría igual. El orden que había cultivado con tanto esfuerzo, la calma que me había acompañado durante años, todo se tambaleaba por un papel olvidado en un bolsillo. No era solo el posible adulterio lo que me atormentaba, sino el peso de tener que decidir entre el silencio y la verdad. Y cualquiera de las dos opciones prometía destruir algo irremediablemente. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada vez que miraba a Isabel, sentía que mis ojos buscaban rastros de verdad en su rostro, como si alguna mueca involuntaria pudiera confirmarme lo que ya me habían insinuado. Ella hablaba con naturalidad, se reía con mi hijo y jugaba con Lucía, y esa normalidad me atormentaba todavía más. Era como vivir en una obra de teatro donde todos interpretaban sus papeles a la perfección, menos yo, que llevaba en el pecho un secreto que me quemaba viva. En las comidas familiares, el ambiente se volvía pesado para mí. El ruido de los cubiertos contra los platos, las risas de mi nieta, las conversaciones triviales sobre el trabajo o la escuela parecían ajenos, irreales. Yo asentía, sonreía cuando era necesario, pero por dentro sentía un vacío que me desgarraba. A veces, en medio de la charla, notaba que mi corazón se aceleraba como si fuera a delatarme. Temía que alguien adivinara en mi expresión el peso de lo que callaba. Mi hijo, ajeno a todo, me miraba con ternura. Su serenidad era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Lo veía trabajar duro, esforzarse por mantener a su familia, y me preguntaba qué derecho tenía yo a destruir su mundo con unas palabras. ¿Y si aquella nota no significaba nada? ¿Y si todo había sido un malentendido? Pero luego volvía a escuchar en mi cabeza la voz del tintorero, esa confesión dicha con tanta seriedad, y la duda me mordía de nuevo. Comencé a observar los gestos de Isabel con una minuciosidad que me asustaba. Cuando respondía a una llamada, cuando se ausentaba con cualquier pretexto, cuando su mirada se perdía un segundo más de lo normal, todo me parecía sospechoso,
y al mismo tiempo odiaba sentirme así, como una espía dentro de mi propia familia. Nunca quise ser desconfiada, pero la semilla estaba plantada y crecía cada día un poco más. Las noches se llenaron de preguntas sin respuesta. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, apretando las manos hasta sentir dolor. Oraba, encendía velas, me arrodillaba frente al crucifijo, buscando en mi fe la guía que mi razón me negaba, pero el silencio de Dios se volvía ensordecedor y me hacía sentir más sola que nunca. El recuerdo de mi marido aparecía en esos momentos, y yo me preguntaba qué habría hecho él, qué consejo me daría si estuviera a mi lado. El tintorero, sin quererlo, se había convertido en una presencia constante en mis pensamientos. Cada vez que pasaba frente a su tienda, sentía rabia y gratitud al mismo tiempo. Rabia porque había abierto la puerta a un dolor que no pedí, y gratitud porque me había mostrado una verdad que, quizás, debía saber. Lo veía como un testigo incómodo, alguien que conocía mi secreto y que, aunque nunca volviera a mencionarlo, formaba parte de mi tormento. Mi salud empezó a resentirse, las ojeras se marcaban bajo mis ojos, el apetito desapareció y mi cuerpo se debilitaba día a día. Mis hijos lo notaban y me preguntaban si estaba bien. Yo respondía con evasivas, diciendo que era el frío, el cansancio o la edad. No podía confesarles que lo que me consumía no era físico, sino el veneno lento de la duda. Cada mentira piadosa que les decía me hacía sentir más culpable. En el barrio, todo seguía igual. Los vecinos charlaban en las plazas, las campanas repicaban, los niños jugaban en la acera, pero para mí, el mundo había perdido color. La vida cotidiana se me antojaba como un telón pintado, detrás del cual se escondía una verdad oscura que nadie más veía. Caminaba entre la gente con una sonrisa forzada, fingiendo que mi vida era la misma de antes, cuando en realidad me estaba desmoronando en silencio. El domingo siguiente fue particularmente duro. Isabel llegó con una energía radiante, se sentó a mi lado en la mesa y me habló de cosas triviales con la naturalidad de siempre. Yo apenas podía escucharla. Cada palabra suya era como un golpe, porque en mi mente se mezclaban sus gestos cotidianos con la imagen de esa nota maldita. En un momento, me miró a los ojos y me sonrió. Esa sonrisa me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podía sonreír así? Si tal vez escondía una traición tan grande, me encontré evitándola. Inventaba excusas para no quedarme a solas con ella. Cambiaba de tema cuando intentaba conversar conmigo, y hasta rechazaba su ayuda en la cocina. Ella lo notó, porque su mirada se volvió más inquisitiva, más atenta a mis reacciones. Yo sentía que estábamos atrapadas en un juego peligroso de silencios, donde ninguna decía nada, pero ambas sabíamos que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Lucía, inocente como siempre, me abrazaba con su ternura y me pedía que jugáramos juntas. Esos momentos eran mi único alivio, mi única escapatoria, pero al mismo tiempo, me dolían más que nada, porque pensaba en el futuro de esa niña. ¿Qué pasaría con ella si todo se descubría? Si la familia se rompía por un secreto que yo había escuchado sin querer, la posibilidad de que su infancia quedara marcada por un escándalo me desgarraba por dentro. Empecé a sentir que mi silencio era una traición. Traición a mi hijo, a mi nieta, incluso a mí misma. Guardar el secreto me convertía en cómplice, y esa idea me atormentaba más cada día. Pero hablar significaba destruirlo todo, enfrentar miradas, juicios, reproches. Era como estar atrapada entre dos muros que se cerraban poco a poco, sin dejarme espacio para respirar. Una tarde, mientras barría la cocina, me sorprendí llorando sin darme cuenta. Las lágrimas caían sobre el suelo y yo me quedé quieta, con la escoba en las manos, sin entender cómo había llegado a ese punto. Sentía que ya no tenía control sobre nada, que mi vida, antes tan organizada, se había convertido en un laberinto oscuro del que no encontraba salida. Mis oraciones se volvieron más desesperadas.
Le pedía a Dios que me diera fuerzas para soportar lo que venía, o al menos claridad para no equivocarme en mis decisiones. Pero dentro de mí, una voz insistente repetía que el momento de callar estaba llegando a su fin, que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, aunque doliera. En las reuniones familiares, mi hijo empezaba a mirarme con preocupación. «Mamá, ¿seguro que estás bien?», me preguntaba. Yo asentía, intentando sonreír, pero su mirada penetraba como si intuyera que algo no cuadraba. Ese amor suyo, esa confianza ciega, me partía el alma, porque sabía que, tarde o temprano, tendría que ser yo quien le rompiera el corazón. Las noches se llenaron de sueños extraños. Veía a Isabel frente a mí, acusándome con los ojos, mientras mi hijo se alejaba con Lucía de la mano. Otras veces, soñaba con el tintorero, que me entregaba la nota arrugada y luego desaparecía, dejándome sola con el peso insoportable de aquellas palabras. Despertaba sudando, con la sensación de que el sueño era más real que la vigilia. Cada gesto de Isabel me parecía calculado. Si me ofrecía ayuda, lo interpretaba como un intento de distraerme. Si se quedaba callada, pensaba que ocultaba algo. Si se reía, me parecía una burla cruel. Vivía en un estado de vigilancia constante que me agotaba, como si cada segundo fuera una prueba para descubrir la verdad. La tensión entre nosotras empezó a hacerse evidente. Aunque nadie más lo notaba, yo sentía que Isabel también percibía el cambio. Había momentos en que nuestras miradas se cruzaban y se quedaban suspendidas, llenas de preguntas que ninguna se atrevía a pronunciar. Era un juego peligroso, porque cada silencio era un hilo que se tensaba un poco más, acercándonos al inevitable momento de la ruptura. Me descubrí a mí misma evitando hasta el contacto físico. Un roce de su mano me producía rechazo, un abrazo me parecía una mentira. Esa distancia que yo imponía se convertía en un muro, pero también en una confesión muda. Tarde o temprano, Isabel iba a preguntarse por qué, y yo no sabría cómo responder. El peso de la rutina se volvió insoportable. Cocinar, limpiar, rezar, todas esas tareas que antes me daban estabilidad ahora me parecían inútiles, como si nada pudiera devolverme la calma. Era como si viviera en una casa en ruinas, donde cada pared crujía amenazando con caer. Y lo peor era que yo era la única que lo veía. Para los demás, todo seguía igual. El recuerdo de mi marido se hizo más fuerte en medio de esa tormenta. A veces me sentaba frente a su foto y le hablaba en voz baja, contándole lo que estaba pasando. Le pedía consejo, le pedía que me dijera qué hacer, pero su silencio era tan pesado como el de Dios, y yo tenía que enfrentar sola un dilema. ¿Qué me estaba consumiendo? Comencé a escribir en un cuaderno, como si poner las palabras en papel pudiera aliviar el peso en mi corazón. Anotaba mis dudas, mis miedos, mis sospechas, pero cada página se llenaba de la misma pregunta sin respuesta: ¿callar o hablar? Y cada vez que cerraba el cuaderno, me sentía más atrapada, más desesperada. Mis fuerzas se iban agotando, y empecé a temer que la verdad se escapara de mis labios en cualquier momento, en medio de una conversación banal, sin que yo pudiera controlarlo. Vivía con miedo a mí misma, a mis propias palabras, a la posibilidad de destruir con un descuido lo que había protegido durante toda mi vida. Era evidente que el final de mi silencio estaba cerca. Podía sentirlo en la forma en que Isabel me observaba, en la preocupación creciente de mi hijo, en la tensión que flotaba en cada encuentro familiar. La verdad, esa nota arrugada que nunca había visto con mis propios ojos, se había convertido en la dueña de mi vida, y yo sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo todo, aunque me costara lo que más amaba. Los días siguientes se convirtieron en un campo minado. Cada vez que me encontraba con Isabel, la sonrisa que antes me parecía natural ahora me resultaba forzada, calculada. Sus palabras, sus gestos, incluso el modo en que acariciaba a mi nieta,
adquirieron un doble filo que me desgarraba por dentro. Yo fingía normalidad, pero por dentro sentía como la desconfianza se expandía como una mancha imposible de detener. Mi hijo, ajeno a todo, seguía mostrándose cariñoso y confiado, y esa inocencia suya me partía el alma. Me preguntaba cómo podía seguir ignorante de lo que quizá estaba ocurriendo a su lado. A veces lo observaba en silencio mientras jugaba con Lucía, y me mordía los labios para no gritarle la verdad, pero enseguida el miedo me paralizaba. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si aquella nota no significaba lo que yo había entendido? El simple hecho de sembrar la duda podía arruinarlo todo. La tensión alcanzó un punto insoportable durante una cena familiar. Estábamos los cuatro sentados en la mesa, y yo notaba cada movimiento de Isabel como si fuera una amenaza. Cuando se levantó a atender una llamada telefónica y regresó con los ojos brillantes, sentí que el corazón iba a salirse del pecho. Estuve a punto de preguntar quién había llamado, de arrancar la verdad allí mismo, pero me contuve. El silencio me estaba devorando, pero romperlo podía ser aún peor. Fue esa misma noche, al regresar a casa, cuando decidí que no podía seguir así. Recé largamente, pedí valor, y finalmente entendí que no sería justo ni para mi hijo ni para mí seguir ocultando lo que sabía. No podía cargar sola con un peso tan grande, así que tomé una decisión que me heló la sangre. Hablaría con Isabel, a solas, lejos de miradas y de oídos indiscretos. No sería un enfrentamiento lleno de gritos, sino una conversación directa, inevitable, donde yo le pediría la verdad sin rodeos. Mientras formulaba esa determinación, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que aquel paso podía abrir una herida imposible de cerrar. Alivio porque, al fin, dejaba de ser una espectadora pasiva de mi propio tormento. La batalla ya no era solo contra el secreto de Isabel, sino contra mi propia cobardía. Y en el silencio de la madrugada, me descubrí repitiendo una y otra vez: mañana todo cambiará. Elegí un momento en que sabía que Isabel estaría sola en casa. Toqué el timbre con el corazón golpeando fuerte en mi pecho, y cuando abrió la puerta, noté en su rostro una expresión de sorpresa que enseguida intentó disimular con una sonrisa amable. Yo ya no podía corresponder a esa sonrisa. Le pedí que habláramos a solas, con un tono tan serio que incluso ella se quedó inmóvil unos segundos antes de invitarme a pasar. Nos sentamos en el salón, frente a frente, con la mesa como una frontera invisible. Yo no di rodeos. Con voz firme, aunque temblorosa, le conté lo que el dueño de la tintorería me había dicho, lo de la nota en su abrigo. Al pronunciar esas palabras sentí que liberaba una carga insoportable, pero al mismo tiempo abría la puerta a un abismo del que quizá no habría retorno. Isabel se quedó en silencio, con los ojos fijos en mí. Al principio pensé que lo negaría, que inventaría alguna excusa, pero lo que vi fue aún más perturbador: lágrimas contenidas que poco a poco comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Bajó la mirada, como si la vergüenza le impidiera sostener la mía. Ese gesto, más que cualquier palabra, me confirmó que algo ocultaba, que aquella nota no era una invención ni una mala interpretación. La tensión en la sala era insoportable. Mi voz se quebró cuando le pregunté si amaba a mi hijo, si pensaba en lo que todo aquello podía significar para Lucía. Ella me suplicó que la escuchara, que las cosas no eran tan simples como parecían, que había vacíos en su vida que nadie conocía. Hablaba entre sollozos, y cada palabra suya era como una daga que desgarraba la imagen que yo tenía de nuestra familia. En ese instante comprendí que no estaba frente a una enemiga, sino frente a una mujer quebrada, atrapada en sus propias debilidades. Pero eso no aliviaba mi dolor. El clímax de esa conversación fue un torbellino de emociones: la rabia por la traición, la compasión ante sus lágrimas, el miedo por lo que vendría después. Sentí que todo el equilibrio de mi mundo se tambaleaba, y que nada volvería a ser igual. Después de aquella conversación, un silencio.
pesado llenó la casa. Isabel se marchó poco después, y yo me quedé sentada, con las manos temblorosas sobre las rodillas, intentando asimilar todo lo que había escuchado. Comprendí que la vida que había conocido hasta entonces ya no existía, que cada gesto cotidiano, cada sonrisa familiar, ahora estaba teñido por la sombra de lo que se había revelado. A lo largo de los días siguientes, comencé a observar a mi familia con ojos nuevos. Mi hijo seguía confiando en Isabel y en mí, ajeno a los matices que ahora yo percibía. Sentí que debía protegerlo, pero también entendí que no podía vivir en un constante engaño. Aprendí a equilibrar el silencio con la necesidad de cuidar a los que amaba, aceptando que la perfección familiar era una ilusión que nadie podía sostener. Mi relación con Isabel cambió. Ya no era la cordialidad distante de antes, sino un vínculo complejo, marcado por la tensión y la honestidad forzada. Aprendí a reconocer sus fragilidades sin que eso me obligara a juzgarla. Comprendí que la vida no es blanca o negra, sino un mosaico de decisiones, errores y emociones que moldean a las personas, a veces de maneras que no podemos comprender. Lucía continuó siendo mi refugio. Su risa y su ternura me recordaban que, a pesar del caos, todavía existía la posibilidad de amor puro y sin condiciones. Me enseñó a no perderme en la tristeza ni en la decepción, y a valorar cada momento que compartíamos, sin proyectar sobre ella los temores que me acompañaban. Cada abrazo suyo era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida, aunque con cicatrices. Comprendí que el dolor es inevitable, pero también lo es la resiliencia. Aprendí a enfrentar la realidad tal como es, con sus complejidades y contradicciones, y a aceptar que no siempre tenemos control sobre las acciones de los demás. Esa aceptación me dio una paz nueva, aunque frágil, que antes creía imposible. Empecé a dedicar tiempo a mí misma, a mis pequeñas pasiones y recuerdos, sin sentir culpa. La fe que siempre me había sostenido cobró un nuevo sentido, no como refugio frente al dolor, sino como guía para navegarlo. Las oraciones se volvieron menos súplicas y más conversaciones sinceras, donde podía expresar miedo y esperanza sin sentirme débil. Mis amigos y vecinas comenzaron a notar un cambio. Aunque mi vida exterior seguía siendo ordenada y discreta, había una fuerza silenciosa en mí, un tono de voz más firme, una mirada que transmitía experiencia y comprensión. Aprendí a establecer límites, a proteger mi corazón sin aislarlo, y a sostener la calma incluso cuando el pasado amenazaba con colapsar mi presente. El recuerdo del tintorero permaneció como un símbolo. A veces la verdad llega de manera inesperada y dolorosa, y depende de nosotros qué hacer con ella. Esa lección, aunque dura, me permitió crecer y enfrentar la vida con una sabiduría nueva. Comprendí que no todos los secretos destruyen, y que la honestidad, aunque tardía, puede reconstruir vínculos que parecían perdidos. Marta Villalobos, que una vez se sostuvo en la rutina y en la perfección aparente, emergió de aquella tormenta transformada, más escéptica sobre las apariencias, más consciente de la complejidad humana, y con una capacidad renovada para el amor y la compasión. Aprendí que la vida no siempre nos da lo que esperamos, pero sí nos enseña lo que necesitamos para crecer. Historias como esta no pueden más quedar en silencio. Aprendí que el equilibrio no reside en la ausencia de problemas, sino en la forma en que enfrentamos las heridas que la vida nos impone, y que la fuerza verdadera se mide por la capacidad de sostener la esperanza aun cuando todo parece perdido.